La diabetes es una enfermedad crónica, muy importante decir, progresiva, que afecta el metabolismo del azúcar, las grasas y las proteínas. Tiene un gran componente genético en toda la población latinoamericana, hispana y sobre todo paraguaya, y se debe a, como te digo, un componente genético, pero también a la mala alimentación y al sedentarismo. Se caracteriza por una molécula alta que es muy medible, que es el azúcar, ¿verdad? Pero no es la única alteración que tenemos en la diabetes. Entonces, la diabetes es una enfermedad en la cual el azúcar está alta, esto produce un daño vascular, o sea, en las arterias y en las venas, y produce complicaciones a largo y mediano y corto plazo. Doctora, ¿cómo alguien sabe si es diabético? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas cuando ya la diabetes está instalada son polidipsia, o sea, mucha sed, polifagia, comen mucho, pérdida de peso, bajan de peso, astenia, que significa que están cansados todo el tiempo, y esos son los síntomas así más agudos, digamos, de la diabetes. Pero la diabetes puede no tener síntomas por muchos años, porque el paciente puede estar acostumbrado a esos niveles de azúcar y entonces no tiene síntomas, pero va produciendo un daño. ¿Cuál es el test, doc, para que uno pueda ir, se lo hace y sabe si es diabético o no es diabético? El medir el azúcar en ayunas es uno particularmente, y otro es la medición de la hemoglobina glicada, que es una molécula que nos da el promedio del azúcar de los últimos 3 meses. Pero si, por ejemplo, vos te haces, Rodrigo, un análisis de azúcar y tu azúcar sale 130 en ayunas, bueno, vos sabés que para diagnosticar diabetes tiene que estar en 126 o más. Ok. Si 2 veces tenés más de 126, ya tenés diabetes sin lugar a dudas. Pero hay una pequeña brecha entre 100 y 125, que es también una prediabetes. Y ese es un momento clave. Doctora, ¿y por qué escuchamos tanto al respecto de la diabetes hoy por hoy? ¿Qué es esta combinación de diabetes con COVID que puede volverse tan peligrosa y que se llevó la vida de una joven el día de ayer? Bueno, la diabetes es una enfermedad inflamatoria y el COVID también produce una tormenta de citoquinas inflamatorias, ¿verdad? De hecho, la diabetes siempre es un factor de empeoramiento en el pronóstico de las infecciones. Y vemos que en el COVID la mortalidad es mayor por culpa de que la diabetes predispone a que el cuerpo no se pueda defender de forma adecuada a ninguna infección, ni siquiera las bacterianas ni las virales. Doctora, ¿es tratable la diabetes? Digamos, si se detecta a tiempo, ¿hay alguna forma de retroceder, de por lo menos frenar? Porque yo, por ejemplo, siempre escucho en el caso de mis abuelos que tienen, pero muy pocos casos de gente joven con diabetes. No, la diabetes se puede tratar desde el comienzo, depende, ¿verdad? Nosotros tenemos básicamente 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es la diabetes que necesita insulina desde el comienzo, ¿verdad? Porque ya no tienen más ninguna reserva de insulina y esto se ve en niños y adolescentes normalmente. La diabetes tipo 2, que puede empezar en cualquier momento de la adultez, cada vez más jóvenes, y esto se puede manejar con pastillas o con otra medicación que no sea insulina. Y la diabetes gestacional, que es la que aparece durante el embarazo. Esas son básicamente las 3 clases. Y todas se pueden tratar y no son ninguna condena a las complicaciones, solamente que hay que tratar constantemente y desde temprano. Doctora, por último, para derribar mitos de repente, se escucha así entre grupos de amigos, no vayas a comer tanto, vas a comer todo ese chocolate, te va a agarrar diabetes. Así, estás comiendo una torta de diabetes, básicamente. ¿Qué tanto de verdad y mentira hay ahí? No es completamente mentira, pero tampoco es una torta la que te va a enfermar, ¿entendés? Si vos todo el tiempo te estás cuidando, tener una alimentación saludable, hacer ejercicio, un peso saludable y comer de vez en cuando una torta, no pasa nada. Pero si todos los días o día de por medio estás comiendo dulces, harina, azúcares, gaseosa con azúcar y tenés sobrepeso y obesidad, bueno, le estás poniendo más combustible a la posibilidad de tener diabetes. Bueno, Doc, entonces, tenemos a la diabetes, que es una enfermedad inflamatoria, tenemos al COVID, que es lo mismo, se juntan estas dos enfermedades, estos dos factores, y es por eso que se vuelve la situación tan peligrosa, es por eso. Peligrosa, y hay que entender también que el paciente con diabetes no tiene solo diabetes. Normalmente tiene una enfermedad renal, una enfermedad de presión alta o una enfermedad cardíaca, y todo suma mediante
el aumento del riesgo y la mortalidad en los pacientes con COVID. Por eso tenemos que tratar la diabetes desde el principio y evitar en lo que podemos. Doc, muchísimas gracias por el tiempo. Que tengas un excelente resto de jueves. Igualmente, muchas gracias por la invitación.